Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga en esta mañana de martes 30 de marzo. Ya estamos a punto de terminar el mes y seguimos en el estudio de Mateo 27 del versículo 1 en adelante. Remordimiento pero no arrepentimiento. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. La meditación de hoy. El remordimiento de conciencia no equivale al arrepentimiento. Después del juicio ilícito e ilegal de Jesús, los líderes religiosos lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador de Roma. Solo hasta ese instante es que Judas siente remordimiento en su conciencia y desea deshacer sus obras. Devolviendo las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, confiesa: yo he pecado entregando sangre inocente. Aunque Judas da testimonio de la inocencia de Jesús, los líderes religiosos le responden: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Con la conciencia cauterizada, solo les importaba que lograron capturar a Jesús. Judas arroja las piezas de plata en el templo y se ahorca. Todos podemos cometer errores. Lo importante es cómo reaccionamos después de ello. El remordimiento no nos lleva a nada. Debemos arrepentirnos de corazón. Pregunta: ¿Qué dijo Judas Iscariote con remordimiento a los principales sacerdotes y a los ancianos? Que había entregado sangre inocente. ¿En qué debo arrepentirme de corazón y no simplemente quedarme con remordimiento de conciencia? Bueno, en todo aquello que sea pecado y que nos separe de Dios. La traición, la muerte de Judas Iscariote y todo lo que sucede después cumplen lo dicho por las Escrituras. Los principales sacerdotes se preguntan qué hacer con las piezas de plata que Judas ha arrojado en el templo. No creen correcto echarlas en las ofrendas, por cuanto es una ofrenda abominable ofrecida a cambio de la vida de un hombre. Compran con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Parece una buena causa, pero debido a su hipocresía, no escaparán de la condenación del infierno. Comprada a precio de sangre se le conoce como campo de sangre. Así se cumple la palabra de Dios en Zacarías 11:13. Dios toma las obras que los principales sacerdotes realizan en la dureza de su corazón para cumplir sus planes. Preguntas: ¿por qué no echan el dinero de Judas Iscariote en el tesoro de las ofrendas? Porque sabían que era dinero utilizado para derramar sangre inocente. ¿Cómo debemos proceder sabiendo que nuestras obras tienen como propósito cumplir la voluntad de Dios? Pues debemos proceder con rectitud, con honestidad, haciendo precisamente la voluntad de Dios. La oración. Padre, cuando tropiece por el pecado, levántame con tu poder para andar por la senda de la cruz. Me rindo completamente ante ti y ante tu amor, porque me amaste primero aun cuando no te conocía. Purifícame con tu sangre preciosa, Jesús, y restáurame una vez más. Líbrame del lazo del remordimiento para caminar contigo con gozo. El ensayo de hoy se llama Aléjese del pecado. Para los judíos el pecado era como una deuda con Dios. Era lo mismo vivir endeudado que vivir pecando. Cuando nos endeudamos se siente como si tuviéramos constantemente
una carga difícil de llevar que nos aplasta y nos genera una presión de la cual no nos podemos librar. Asimismo, quedamos atados al acreedor por más pequeña que sea la deuda. Del mismo modo, el pecado nos deja atados a Satanás, sin importar cuán insignificante sea, y una vez que quedamos atados, perdemos la libertad. Esperar ser bendecidos sin buscar recibir el perdón por nuestros pecados es lo mismo que ser un niño que solo pide comida chatarra y que no conoce el sabor de la buena comida. Es pretender evitar la mirada de los padres que saben qué es lo bueno y lo que es nocivo para sus hijos. De nada sirve recibir bendición tras bendición sin haber sido perdonados por nuestros pecados. Es como poner una delicia en un plato sucio. Sencillamente no podremos comerlo. Por ende, primero debemos limpiar el plato. Solo hay un asunto importante y apremiante para Dios: alejarnos del pecado. Es primordial que una persona sea restaurada a través del perdón de los pecados, porque es la llave para que esa sanidad alcance a más personas. Además, si se restaura la relación con Dios, se restaurará la relación con los hombres. Por eso necesitamos anhelar desesperada y únicamente el perdón de los pecados, en lugar de tomar aquellas malas decisiones que nos aplastarán. La derrota o el éxito realmente no significa nada comparado con la gracia del perdón de los pecados. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú has perdonado nuestros pecados y nos has dado salvación y vida eterna. Ahora ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, que podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a cada persona que oye, Señor, este estudio y a su familia, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga, nos vemos mañana.